Buenos días a todos. Agradecemos su participación en este taller. Vamos a trabajar sobre el tema de seguridad en la nube y mejores prácticas en el proceso de cobranza. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero es como explicar pues, qué es seguridad en la nube de manera general. Esto se refiere a las políticas que tenemos como, por ejemplo, control de acceso, backup, compliance en general que sumadas a prácticas, a buenas prácticas y tecnologías, obviamente, que debemos tener para proteger estas aplicaciones, infraestructuras y datos, incluyendo un almacenamiento, una gestión de accesos y un cumplimiento y una recuperación ante desastres, es como el contexto general de lo que nos daría, pues, lo que es la seguridad en la nube en términos generales, basados, obviamente, en buenas prácticas como NIST, ISO 27001, 27018, 017, que pues explicaremos más adelante en el tema de la charla. Lo primero es explicar el por qué, pues nuestra agenda, vamos a trabajar con la protección del ecosistema que tenemos de cobranzas en este momento. Hablaremos algo de vulnerabilidades en el proceso de cobranzas. Trabajaremos el tema de cumplimiento normativo y regulatorio. Hablaremos de todos los beneficios que tiene la seguridad en un esquema SaaS de la nube. Ya explicaremos qué es un esquema SaaS. Buenas prácticas usando este modelo SaaS, buenas prácticas a nivel de seguridad en la nube en modelo SaaS. Gestión de identidad y acceso y controles de detección general. Para empezar, el ecosistema de cobranzas tiene en sí, pues como lo conocemos, muchos actores independientes y muchos terceros que intervienen en este ecosistema. Pero en esta dinámica, obviamente, hay intrínsecamente muchas brechas y riesgos que se generan y que pueden llegar a generar vulnerabilidades que pueden materializar, obviamente, en ataques y pérdidas de la información y datos de los usuarios financieros, que son los que a la final se mueven en este ecosistema. Como vemos en el gráfico, normalmente el ecosistema se define por la entidad financiera en la cual se genera pues, los datos y el cliente o el deudor en este caso tiene sus datos y deja sus datos para adquirir dicho crédito. Tenemos sucursales remotas de esas propias entidades, tenemos pues casi siempre las casas de abogados que en el proceso y en el ecosistema de cobranzas pues hacen una parte en el ámbito legal para ejercer ese derecho a la cobranza de las entidades. Son los gestores de campo, que son personas que apoyan pues casi a todos estos actores que trabajan en terreno, digamos, en las entidades remotas, en las sucursales remotas, en general, en todo el campo directo del ecosistema de cobranzas. Estos proveedores de mensajería, por el cual normalmente en un ejercicio de cobranza nos envían un correo, un chatbot, un WhatsApp o diferentes contactos a través para poder ejercer el proceso de cobranza a los deudores. Y los BPOs. Los BPOs son los call centers de donde nos llaman, de donde nos recuerdan pues que tenemos algún tipo de demora en una entidad. Entonces, en esta multiplicidad de medios y actores que acceden pues, a estos datos, hace que la protección de estos datos a veces no sea la principal prioridad y en ocasiones se descuide. Este proceso, pues, de dónde se recolectan los datos inicia cuando, pues, la información ingresa segura a la entidad financiera, que es quien emite el crédito, donde el usuario, pues, allí entrega sus datos. Y luego a la hora de recaudar la obligación en mora, esta entidad bancaria pues usa todo este ecosistema de datos tercerizando muchos procesos en muchas ocasiones, como procesos de cobranza y de recaudo. En este momento es donde ingresan a operar pues estos actores que estamos viendo, como casas de cobranza, call centers o BPOs, proveedores de aplicaciones como Callbot, email sender, chatbots y obviamente los de visitas presenciales de cobranza, que son los gestores de campo, que en este ecosistema y con la infraestructura y aplicaciones que por ahí cada uno de estos actores tiene para acceder, almacenar y los datos personales, bancarios y todos los datos que se transaccionan en este ecosistema, pues cada uno tiene, digamos, un acceso y una función para poder cumplir con todo el ecosistema de cobranzas. Perfecto. Entonces continuamos aquí con el otro slide.
Entonces ya pues conociendo este ecosistema, sus actores, dónde pueden estar ubicados, desde dónde acceden a los datos de distintos lugares, que pueden estar aquí en el país o pueden estar en el continente o en cualquier lado del mundo. Tenemos claro que la mejor manera de trabajar, la más eficiente y para tener un ambiente seguro y confiable para los datos y la información que se maneja en este ecosistema de cobranzas, es trabajar en un ambiente de nube disponible y operable desde cualquier sitio a través de Internet. Y que el ambiente de nube, de los ambientes que ya veremos más adelante, de los servicios de nube que nos ofrecen los operadores en general de nube, para este ecosistema de cobranza es el que más se alinea con nuestros objetivos para tener un ambiente seguro y disponible. Es un ecosistema SaaS a través de Internet, accedido obviamente desde cualquier parte del mundo. Vamos a dar un contexto a nivel de los riesgos. Entonces, trabajar en un esquema como el que ya definimos, que es un esquema de nube a través de Internet, pues tiene riesgos inherentes. La configuración de un ambiente seguro en este escenario requiere obviamente de profesionales expertos en la materia. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de los riesgos que se pueden llegar a materializar en un ambiente de cobranzas con un ambiente SaaS a través de Internet en nube, pero que se encuentre mal implementado, que es muy común y vamos a ver en adelante de la charla cuáles son las principales falencias. Por ahora vemos que Brasil, México, Colombia y Perú se mantienen como los objetivos favoritos para ciberataques en todas pues, las principales vulnerabilidades en el continente latinoamericano, que es nuestro continente de influencia para Financial System Company. Los principales vulnerabilidades que tenemos en Latinoamérica es ransomware, malware, malas configuraciones, que es muy común por desconocimiento o falta de preparación de los configuradores de nube, phishing, malware móvil, ya se está trabajando sobre las aplicaciones móviles, entonces ya tenemos desarrollados malwares para aplicaciones móviles, puertas traseras que se dejan también por malas configuraciones o por obviar configuraciones. En Latinoamérica, obviamente, hay una alta frecuencia de ataques. Las cifras que tenemos aquí son del 2023. Solo el 25% de las organizaciones en 2023 no fueron atacadas por ransomware, por ejemplo. Aquí vemos que el 49% sufrió entre uno y 3 ataques y el 26% fue atacado 4 o más veces. También vemos que del 76% de las organizaciones en Latinoamérica que pagó un rescate tras un ataque de ransomware, pues solamente el 16% recuperó sus datos. Entonces, estos datos nos resaltan la necesidad crítica de tener estrategias efectivas de prevención y recuperación y cierre de brechas en este ecosistema que ya conocemos, porque son muchas las brechas y las vulnerabilidades que tendríamos abiertas. Vamos a ver un par de ejemplos de aprovechamiento por parte de ciberdelincuentes de brechas de seguridad a través de agencias de cobranza que pues se materializaron y nos dieron unos datos pues bastante preocupantes. El caso de la American Medical Collection Agency es un caso que ha afectado casi 12 millones de personas. La MCA y su empresa matriz, que era Retrieval Master Creditors, enfrentaron bastantes acciones legales por parte de varios fiscales generales de los Estados Unidos y múltiples demandas, obviamente, colectivas relacionadas con este incidente de filtración de datos. Esta agencia, pues, se dedica principalmente a recaudar y a hacer recaudo de cartera de las personas que tienen su pago de salud en los Estados Unidos. Entonces, finalmente la empresa se declaró en bancarrota debido, pues, obviamente, a los costos asociados con la violación de datos y su remediación. Y aquí vemos que las casas de cobranza, obviamente, representan el mismo nivel de riesgo para cualquier entidad que tenga como socio comercial una casa de cobranza o como subcontratista que maneje pues, los datos que manejamos aquí, personales, bancarios, financieros y demás, y que no cumpla pues, con requisitos de privacidad, de seguridad y notificación de incidentes o alteraciones de datos y de información. Entonces es bastante importante.
El segundo caso que se fue reportado en febrero de este año es el caso de la FBCS, que es una agencia de las agencias más grandes de los Estados Unidos que se dedica a hacer recaudo de cartera y cobro de cartera. Entonces, la Financial Business and Consumer Solutions ha notificado recientemente a la Fiscalía General de Maine, que es un estado de los Estados Unidos, que tiene una violación obviamente de seguridad reportada, que inicialmente se informó como afectado a aproximadamente 2 millones de personas, de usuarios, donde se filtraron todos los datos de estos usuarios. Esta FBCS es una agencia de cobranzas que se tercerizan muchas entidades a nivel nacional en Estados Unidos y que se encarga de cobrar deudas comerciales, de consumo, para entidades bancarias y el sector salud. Entonces manejamos datos financieros y datos de salud, que pues ustedes saben que esos son datos sensibles ante todas las regulaciones, que ahorita más adelante miraremos las regulaciones, como datos sensibles, datos a proteger, porque son datos de salud y datos bancarios. La mayor actividad de esta entidad es su actividad de recuperación de cartera de deudas de consumidores a nombre obviamente de los acreedores quienes los contratan, que típicamente son entidades financieras o el gobierno estadounidense. Según el comunicado oficial que ellos mismos nos enviaron, los datos expuestos que se lograron filtrar fueron nombres completos, números de seguridad social, fechas de nacimiento, información de cuentas bancarias y los números de licencias de conducción o de documentos de identificación estatal. Entonces son datos bastante sensibles que se filtraron a través de unas malas prácticas de seguridad de una agencia de cobranzas. En este caso, en algunos casos, esta información también llegó a incluir reclamaciones médicas, datos clínicos, diagnósticos de enfermedades. Entonces, es una información bastante sensible que se logró filtrar de muchas personas. Entonces, fue un caso muy sonado en los Estados Unidos. Luego de eso, los atacantes han enviado notificaciones pues, de la violación de los datos afectados, detallando pues, que fueron comprometidos más o menos 12 meses de monitoreo de datos y envían a los usuarios pues, algunos comunicados a nombre de la FBCS. Entonces aquí es donde vemos que las entidades financieras deben asegurar que las casas de cobranza, que son sus partners, sus socios estratégicos, tengan las mismas medidas de seguridad y las obligaciones que tienen otros socios comerciales, como la banca, que exige bastantes niveles de seguridad a otros socios, pero no está trabajando también de la mano con las casas de cobranza, ya que en caso de tener medidas y controles de seguridad vulnerables, estas casas de cobranza podrían abrir una puerta trasera directamente a la infraestructura de las entidades financieras y obviamente hacer que se pierdan y se filtren datos. Entonces la idea es que estos ejemplos nos hacen ver la importancia de tener un ecosistema de cobranza seguro con proveedores que garanticen la seguridad de los datos y que tengan la expertise para ello. Seguimos. Entonces vamos a validar, ya conociendo este contexto, ya teniendo el contexto del ecosistema de cobranzas, pues casi ninguno de estos actores en su core de operación, como vimos los actores del ecosistema, pues tiene como objetivo principal la protección y seguridad de los datos y la información. Estos actores, cada uno usa los datos y el acceso a ella para hacer parte, pues su parte en el trabajo en todo este ecosistema que tenemos de cobranza y recaudo. En este escenario es donde se pueden materializar muchísimas vulnerabilidades comunes en estos ecosistemas que son pues de muchos actores y multiconectados. Pues, por ejemplo, tenemos unos tipos de brechas y vulnerabilidades que pueden estar asociados con datos personales y bancarios enviados por emails sin medidas de seguridad. Hay emails que no tienen las medidas básicas de seguridad que debe tener un sender de email, como un DKIM o un DMARC o un SPF, entre otras. Y el envío desde cuentas de correo personales y dominios públicos tipo Gmail, Hotmail o Outlook, que son muy típicos, digamos, en las casas de cobranzas que por ahí son más pequeñas o en los terceros como call centers y demás, que no tienen las medidas de seguridad adecuadas, pueden usar hasta cuentas personales para enviar información de este estilo, que es una muy mala praxis.
También enviamos en correos datos personales adjuntos en texto claro, sin ningún tipo de protección de llaves, de cifrado, de al menos una contraseña para un archivo en PDF o un archivo en algún otro tipo de extensión, y lo enviamos en texto claro adjunto sin ningún tipo de protección. A nivel de la transmisión de los datos por canales inseguros, podemos dar un ejemplo muy sencillo, que es la casa de cobranzas que la contrata la entidad financiera, tiene un call center que también ella subcontrata para hacer pues, el ejercicio de llamadas para el cobro de cartera. Estos call centers recientemente pues trabajan muchos en casa y no tienen las medidas de seguridad para que los asesores en su home office pues tengan una conexión como una VPN, tengan una conexión segura a la información. Muchas veces se ve información expuesta en OneDrive, en Google Docs, en SharePoint, sin ningún tipo de protección, para simplemente que sea ágil para los asesores que están en cualquier lado del país o del continente, pues haciendo ese ejercicio de llamadas para la cobranza. Entonces es una exposición de datos muy grave que se hace al transmitirlos en texto claro por canales inseguros. Las malas configuraciones en la nube, que ya las explicaremos en el uso de servicio de la nube, son otras muy comunes en el tema de canales inseguros, cuando estos OneDrive, cuando estos Google Docs son mal configurados. Hay otro medio muy común en el que enviamos, que es un canal inseguro, que es el SMS. Los mensajes de texto, ustedes saben que se prestan para mucho phishing y pues estamos enviando datos de entidades bancarias a través de SMS, datos de call center o datos de agencias de cobranza a través de ese medio. Las aplicaciones inseguras son uno de los también grandes vulnerabilidades y huecos de seguridad que tenemos en este ambiente. Hay aplicaciones locales propias de las casas de cobranza o propias de los call centers o de los gestores que tienen el chatbot, el chatbot y demás, que a veces como su core de negocio no es la seguridad de la infraestructura, pues ellos simplemente necesitan una aplicación funcional, pero al tenerla funcional, pues por detrás puede tener muchas vulnerabilidades que no aplican pues medidas de seguridad aptas. Entonces estas aplicaciones, perdón, pueden estar sin actualizaciones de código, sin actualizaciones de librerías, con complementos desactualizados, consumen librerías públicas, que esas librerías pueden estar vulnerables o ya pueden tener backdoors intrínsecos para poder tomar algún tipo de acceso indebido a la aplicación. Casi nunca estas aplicaciones tienen un aseguramiento de código tipo código estático, código dinámico, un SAS o un DAST que puedan correrles porque pues las necesitan funcionales, entonces muchas veces instalan la aplicación y listo, la ponen a funcionar, pero no les hacen recurrentes auditorías y aseguramientos, ni en frontend ni en backend, que genera obviamente unos riesgos para posibles ataques de defacement, una suplantación del sitio, unos redireccionamientos para sitios fraudulentos que son muy comunes en las aplicaciones. También tenemos aplicaciones expuestas a Internet que pueden estar sin certificados SSL para cifrar los datos en tránsito, sin balanceadores para evitar ataques de denegación de servicio. Los balanceadores casi siempre son los que nos evitan este tipo de ataques cuando nos dan muchísimas peticiones con el objetivo de hacer caer el servicio de la página, sin un WAF, que es un firewall de aplicaciones web, para evitar ataques de tipo XLS o SQL injection o en alguna inserción de código para dejar backdoors en nuestro frontend o también en nuestro backend. Y las configuraciones erróneas de código que son muy comunes al copiar librerías ya hechas que están colgadas en internet, en un GitHub, en un GitHub. Las copiamos porque nos funcionan y las pegamos directamente en el código, nos funcionan y las dejamos ahí, pero esas configuraciones erróneas casi siempre a nivel de código nos dejan backdoor expuestos. En cuanto a bases de datos, todos estos actores que intervienen en la consulta de los datos que tenemos en el ecosistema ya descrito, pues puede tener obviamente muchas vulnerabilidades porque pueden tener tanto algunas bases de datos locales, tanto las casas de cobranza como los call centers para tener los datos de los usuarios a quien desean llamar y desean hacer la cobranza, pero a veces esas bases de datos locales no están bien protegidas, entonces vemos desde un simple archivo de Excel expuesto en Drive público, sin protección, controles, acceso a modificación de todo lo que tienen el acceso
Vemos servidores donde la aplicación y la base de datos está en la misma máquina física, sin separación lógica, no tienen algún tipo de seguridad perimetral que las proteja, tipo firewall, tipo WAF, restricciones o segmentación de red que proteja de manera perimetral esos servidores de bases de datos o de aplicación. Tenemos también, que es muy común, el hecho de que dejemos abiertos los puertos lógicos en los servidores que alojan las bases de datos o las aplicaciones y quedan expuestos a Internet porque pues casi siempre no, los administradores que de pronto no tienen mucho conocimiento acerca de las aplicaciones o que no tienen mucho conocimiento acerca de seguridad, pues dejan abierto todo porque pues la aplicación así funciona. Dicen, no, no está funcionando, dejémoslo así. Y es bastante inseguro esta práctica. Sistemas operativos también en estos casos en cuanto a bases de datos y también en cuanto a aplicaciones y en cuanto a los servidores donde montamos esas aplicaciones y esas bases de datos, pues sistemas operativos desactualizados, no se automatizan el parchado de las actualizaciones, a veces los parches los corren, pero corren con errores y no tenemos una revisión, digamos, proactiva de esos parches. Y muchas veces lo principal es que no los actualizamos. No actualizamos el parche de Microsoft Windows Server que sale nuevo. No actualizamos los parches del mismo sistema operativo básico de las máquinas de Windows o de los de Linux o cualquier sistema operativo que manejemos. Otro común en las bases de datos a nivel de vulnerabilidades es que dejamos los datos sin cifrar en almacenamiento. Entonces los dejamos colgados, así sea en la nube o colgados en un servidor on-premise, pero los dejamos sin cifrar, los dejamos sin seguridad, sin protección y pues son muy susceptibles a que sean pues captados y secuestrada la información. La modificación o eliminación de registros sin ningún tipo de auditoría en estas bases de datos, pues también es un riesgo de vulnerabilidad que se ve en este ecosistema, por lo que muchos tienen acceso a esa información y no hay una auditoría de quién accedió, para qué accedió y qué modificó. Entonces eso es muy común. También los parámetros erróneos a nivel de bases de datos, la configuración de datos o de infraestructura que la soporta con parámetros erróneos, con puertos abiertos, con queries a nivel de bases de datos que están mal configurados y que pueden generar pues huecos de seguridad para que nos ataquen por allí. En cuanto a la gestión inadecuada de accesos e identidades, que es algo también muy importante en las buenas prácticas de seguridad, que ya las veremos más adelante, normalmente lo más común es que se tenga autenticación local sobre la aplicación, sin rotación de password o que el password sea común, que haya una gestión de permisos cerrada, que porque pues por la premura de la operación entonces, démosle permisos a este administrador porque tiene que hacer una solución y luego se quedan ahí, no se vuelven a retirar, entonces él siempre quedó con permisos de administrador. Que se dejen usuarios y contraseñas por defecto, tipo en los call centers, asesor uno, asesor 2, el usuario es así, y la contraseña del asesor uno si se llama Juan, entonces le pone Juan 123, y pues es muy común y muy fácil de averiguar por un atacante que quiera hacer de pronto un ataque de diccionario para obtener accesos a estas aplicaciones o a estas bases de datos o a las diferentes infraestructuras. Siempre no se autentican, digamos, los logs del comportamiento del usuario en la aplicación, porque si no tenemos una gestión adecuada de identidades, pues típicamente no hay auditoría y si no hay auditoría no sabemos qué hace cada usuario dentro de la aplicación, cuál es su comportamiento. Y eso es vital para las buenas prácticas de seguridad. Y también, pues obviamente, una asignación errada de permisos y privilegios, que es muy común, que el usuario normal de pronto tiene acceso a muchas cosas las cuales no necesita para su operación, pero pues puede cometer errores en los cuales modifica información. Y por último, en el uso de servicios de la nube que no están asegurados, que pues per se, digamos que subir algo a la nube no es que ya esté totalmente seguro, la nube puede tener las mismas vulnerabilidades y riesgos que un ambiente on-premise. Si no tenemos expertos en la materia que administren un ambiente de nube de manera correcta, con los perfiles de seguridad correctos, pues si lo ponemos allí solamente por ponerlo, pues va a quedar muy inseguro y muy expuesto. En la nube lo más común es que haya configuraciones por defecto, que los WAF, sí tenemos un WAF, pero lo ponemos allí con la configuración por defecto y no le hacemos ningún cambio. Igual con un firewall, igual con un balanceador.
Casi siempre en la nube montamos una máquina y dejamos abierta la VSN, o sea, la red virtuada hacia esa máquina, y no la segmentamos, no segmentamos que solamente se acceda desde unos segmentos específicos para que no quede que puedan accederla desde cualquier segmento de red, que eso es una práctica, una mala práctica muy común. También dejamos a nivel de la máquina, igual que en on-premise o que en cualquier lado que pongamos un servidor de bases de datos o un servidor de aplicaciones, puertos abiertos en instancias y máquinas virtuales. Puertos abiertos innecesarios por los cuales pues pueden ingresar cualquier atacante y hacer algún tipo de vector de ataque que desconozcamos. No se implementan las security lists que todos los proveedores de nube nos dan. Los proveedores de nube típicamente tienen unos ambientes de seguridad completos para poder implementar, pero nosotros no los implementamos, simplemente montamos y hacemos que funcione y muchas veces no aseguramos bien los tenancy o las máquinas virtuales o la conexión entre tenancies a nivel de red en las nubes. Dejamos siempre usuarios por defecto en los deployments de los sistemas operativos. A veces no se cambian los usuarios por defecto cuando se montan las máquinas. Entonces se ven las máquinas con los usuarios admin, con los password admin. Si montamos un firewall o si montamos un WAF, entonces vamos y miramos a ver si el usuario admin está disponible, que es el más común. Y eso es muy común en las malas prácticas. Como en la nube ahora tenemos un concepto de buckets, con los buckets podemos intercambiar información, que es una evolución, digamos, para el intercambio de información cliente-servidor. Estos buckets, si los montamos también allí nomás solo funcionales, si no hacemos el proceso de aseguramiento que los mismos proveedores nos recomiendan, pues van a quedar pues vulnerables porque es como poner una información allí en la nube, pero dejarla totalmente expuesta, sin cifrado de datos, sin cifrado de datos en almacenamiento y en tránsito, sin ponerle obviamente las autenticaciones respectivas a los buckets contra las redes específicas y usuarios específicos de la entidad bancaria o del cliente final que vaya a consumir este bucket. Y no se automatizan los parcheos y las actualizaciones de sistemas operativos a veces en la nube, porque en la nube, como ya veremos en los modelos de servicio, pues nosotros somos responsables de muchas de las actualizaciones y del aseguramiento de los datos. Entonces, en general, eso es el ambiente que tenemos en el proceso de cobranzas, donde tenemos obviamente un montón de vulnerabilidades que debemos mitigar y que lo mejor para mitigarlos es este ambiente SaaS del cual describimos, pero un ambiente SaaS bien implementado con proveedores con expertise y una persona con expertise, porque meter el ambiente en la nube, pues obviamente requiere de personas especializadas para esto. Entonces, para continuar, pues damos un breve recorderis de cuáles son los modelos de servicio en la nube. Entonces, los modelos de servicio en la nube son los tres que conocemos siempre, que es IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, que es plataforma como servicio, y el SaaS, que es software as a service o software como servicio. SaaS tiene menores responsabilidades en administración y aseguramiento para el cliente, o sea, la entidad financiera, la casa de cobranzas, el pool de abogados, quien sea el cliente final, para que ellos realmente se dediquen a su core, que es pues, el tema de financiero, cobranzas o demás, y quien contrate el servicio con un proveedor experto que garantice la operación segura y confiable, pues él es el que se va a encargar de todo este aseguramiento a nivel de SaaS, de toda su información y sus datos para mitigar todo este poco de vulnerabilidades que en este ambiente que hemos descrito, pues están totalmente expuestas. Un poco de contexto a nivel de cumplimiento normativo que tenemos en la región, en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile y Brasil. En Colombia tenemos, por ejemplo, nuestra ley de protección de datos, que es la ley 1581 de 2012, que es la ley estatutaria que rige todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, y las circulares de la Superintendencia Bancaria que nos ayudan a que mejoremos nuestras posturas de seguridad como entidades del sector financiero, que la más común es la 052, pero salen bastantes con bastantes requerimientos técnicos, los cuales debemos implementar para poder obviamente mitigar estas vulnerabilidades que vimos y tener pues un buen ambiente seguro para trabajar. En Ecuador existe la Ley Orgánica de Protección de Datos, entró en vigor el día 26 de mayo de 2021. Y esta ley estableció un plazo de 2 años que ya finalizó el pasado 26 de mayo de 2023 para que las empresas pues adecuaran sus políticas a esta norma.
En Perú tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que es la LPDP 28733, que está de 2011, pero ingresó a ser vigente en 2013 realmente. La Dirección General de Protección de Datos es el órgano pues, encargado en Perú de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos, así como en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio. A nivel de Chile, la protección de datos en Chile se rige actualmente por una única ley, que es la ley 19.628, la cual fue publicada en 1999 y en estos ya un poco más de 20 años ya ha cambiado bastante la ley. La última reforma que le estaban haciendo la estaban tramitando en el 2023 y ya está por salir a ser ejercida. En Brasil tenemos la ley LGPD 13079 de 2018, que en realidad entró en vigor el año 2021. Está fuertemente inspirada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que realmente casi todas las leyes en Sudamérica de protección de datos están fuertemente inspiradas en el reglamento europeo, solo que cada uno pues la ha organizado para el contexto de su país. También tenemos un tema de cumplimiento normativo a nivel de buenas prácticas. Lo que hablábamos ahora, de todo ese universo de vulnerabilidades que tenemos, las buenas prácticas nos van a llevar a mitigar y hacer ese ambiente seguro. Y hacer esta implementación de estas buenas prácticas, obviamente también requiere de personas con expertise en seguridad, con conocimiento en seguridad y con conocimiento en desarrollo seguro y las demás áreas que nos atañan estas buenas prácticas. La más común en Latinoamérica y la más implementada es la ISO 27001, que el sistema de gestión de seguridad de la información nos sirve para implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar la seguridad de la información pues, en cualquier organización. Obviamente la idea de tener una organización segura es que ella pueda lograr sus objetivos comerciales y de servicio. La 27018 es complementaria, es de la familia 27000. Se refiere a todos los controles de seguridad adicionales que aumentan el nivel de protección de los datos. En este caso, puntualmente a la protección de datos de identificación personal, que comúnmente se llaman PII, que aplica para los usuarios de la industria bancaria, de la industria de cobranzas y obviamente para bastantes industrias distintas, pero pues en este caso estamos enfocados en la bancaria y de cobranzas. También aplica para la de salud, por ejemplo, que maneja muchos datos tipo PI. La 27017, pues es la que también es de la familia 27 y contiene directrices sobre los controles de seguridad de la información correspondientes a lo que es el aprovisionamiento y el uso de servicios en la nube. Controles adicionales con asesoramiento para la implementación relacionados específicamente con los servicios que tenemos implantados en nube. Esta norma nos ayuda con controles de asesoramiento para la implementación, tanto para proveedores de servicios en la nube, como Oracle, OSI, Azure, Google y cualquiera que sea proveedor de los grandes que conocemos, como también para los clientes de esos servicios, como los clientes bancarios que contratan un SaaS, los clientes de las casas de cobranza que contratan un SaaS y nosotros, digamos que como Financial System Company, que somos un operador de SaaS, pues también tenemos que tener esas buenas prácticas e implantarlas. El NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que tiene un marco de ciberseguridad que se basa en un proceso básico de 3 pasos, muy lógico, que empieza por la evaluación del riesgo, luego sigue la mitigación del mismo, vuelve a analizar y vuelve a reevaluar y el ciclo se repite. El marco de ciberseguridad de NIST nos ayuda como compañías que adoptamos esas buenas prácticas como lo hacemos, por ejemplo, en Financial System Company, en nuestros servicios SaaS, adoptamos muchas de las normas de NIST para comprender y mejorar los riesgos de ciberseguridad que tenemos nosotros en nuestros servicios SaaS, por ejemplo, administrar y reducir todo este panorama de riesgos que vimos que tenemos pues innatos de nuestro core de negocio y proteger obviamente nuestras redes y los datos finales, que es nuestro objetivo principal. Como a nivel de aplicaciones se tiene muchas vulnerabilidades y se tiene un mundo también en el tema de seguridad de aplicaciones, OWASP es el proyecto abierto de seguridad en aplicaciones, pues más común para el tema de seguridad a nivel de aplicaciones. Una comunidad abierta que está dedicada a facultar pues, a todas las organizaciones que desarrollamos software
adquirir y mantener aplicaciones y APIs que puedan ser confiables. En OWASP encontraremos pues, gratuito y abierto, porque es un proyecto abierto, herramientas, estándares de seguridad en seguridad de aplicaciones, investigaciones que ellos van haciendo, que son investigaciones de vanguardia, controles de seguridad en biblioteca, librerías, código, libros completos de seguridad y demás. Esas serían como las principales buenas prácticas que debemos tener implantadas para tener un ambiente una seguridad de la información en los datos correcta. Entonces, ahora vamos a ver cómo estas buenas prácticas y cómo a este ecosistema de cobranzas le podemos implantar los servicios del esquema SaaS con un proveedor experto que conozca obviamente de esto, porque como les nombraba, el hecho de implantar un esquema seguro a nivel de la nube requiere de mucho conocimiento, requiere de mucha expertise, es una cosa que se debe hacer con mucho cuidado y con personal calificado, tanto a nivel de seguridad de todos los ámbitos, aplicaciones, infraestructura y código. Pero si se hace bien, es un ambiente muy seguro que se puede trabajar de una manera muy acorde. Entonces, ya pues sabiendo que el software como servicio SaaS en el cliente puede usar las aplicaciones pues, del proveedor en la nube y puede acceder a ellas a través de los medios seguros que se proporcionan y que el cliente final, como la entidad bancaria, como la casa de cobranzas, el call center, etcétera, pues en este modelo es donde menos responsabilidad tiene porque deja en manos de un proveedor experto todo el servicio para que él se encargue, siendo experto en desarrollo seguro y en seguridad, pues con la confianza total de poder dejar allí sus datos en un ambiente seguro, en este modelo SaaS. Entonces, aunque la seguridad en la nube enmarca a veces como una barrera para adoptar el modelo SaaS, porque en ocasiones las compañías dicen, uy, pues yo prefiero tener aquí en mi perímetro seguro físico, aquí en mi oficina, mis servidores y mis cosas, porque yo tengo el control total. Entonces, a veces es una barrera de adopción el tema de la seguridad, porque si lo saco de aquí de mi perímetro y no lo controlo y lo pongo en un tercero, de pronto puede ser inseguro, pero no, en realidad es que la nube no es más ni menos insegura que la seguridad local. De hecho, pues la seguridad de la nube ofrece muchas ventajas como estas, que nos puede a las empresas que tenemos la capacidad de ofrecer este tipo de servicios, mejorar la postura de seguridad en general de todos nosotros como empresa y también para nuestros clientes. Todas las nubes cuentan con una infraestructura que tiene un diseño integral que ya viene metido dentro de la infraestructura de nube y que tenemos todas las herramientas allí para hacer algo que se llama un concepto de seguridad en profundidad, que ya lo ampliaremos un poquito más adelante. Se incorpora directamente esta seguridad en profundidad en la plataforma y los servicios desde la arquitectura de red que empezamos con conceptos, por ejemplo, red de confianza cero, mínimos privilegios, y que administramos identidades, accesos, autenticación de muchos factores, que es el MFA, que también ya lo explicaremos un poquito más detallado adelante, el cifrado de discos, así como el registro, auditoría y monitoreo, y además, la nube nos ayuda a automatizar y administrar la seguridad a gran escala. Cuando tenemos estos ambientes como el ecosistema de cobranzas, donde tenemos muchos actores regados por todo el continente o el mundo, es una seguridad a gran escala que la nube nos permite automatizar. Entonces, en cuanto a estos beneficios, en cuanto a mayor visibilidad, pues solo un ambiente SaaS bien configurado, bien puesto a nivel de buenas prácticas, aplicándole buenas prácticas de infraestructura, de seguridad, de desarrollo seguro, pues nos permite proporcionar esa visibilidad centralizada y segura de los datos que tenemos alojados allí. Y esta visibilidad es vital también para defendernos de posibles violaciones a la seguridad y de las amenazas que ya vimos que tenemos en nuestro ecosistema. Algunas de las principales amenazas que nos pueden afectar en la nube eh, nos pueden ayudar como a proporcionar en esta visibilidad las herramientas que tenemos como de la nube propia o herramientas que nosotros podemos integrar de la nube con herramientas propias nuestras
para tener toda esa visibilidad. La tecnología que nos permite la nube y los procesos que nos permiten la nube los podemos integrar para que nos den esta visibilidad y nos permitan registrar, nos permitan monitorear y analizar eventos, nos permitan ver y entender exactamente qué sucede en los entornos de nube con esta gran visibilidad. Por ejemplo, con un esquema OSI de Oracle Cloud, podemos integrar herramientas como Zabbix o como Grafana, en las cuales podemos tener la visibilidad completa a nivel de capacidad, a nivel de procesos, a nivel de puertos, protocolos, de toda la infraestructura que tenemos en nube. Entonces, es muy, muy importante la visibilidad para mantener una seguridad centralizada, que es el siguiente punto. Precisamente la seguridad centralizada en la nube nos permite consolidar que todas esas herramientas que la nube nos da, que si configuramos de manera correcta y si tenemos el conocimiento específico para hacerlo y las dejamos bien afinadas, seguramente nos van a poder utilizar, como por ejemplo las subredes VCN de las que hablábamos, que podemos utilizar para aislar lógicamente la segmentación de los recursos en la nube a nivel de red. También nos permite administrar de forma centralizada las actualizaciones de software y las políticas de un solo lugar, desde un solo lugar. O sea, si la nube nos permite tener security list, nos permite tener firewall, nos permite tener WAF, nos permite tener diferentes medidas de seguridad en profundidad, pues todo lo podemos administrar con una seguridad centralizada en la nube y adoptar también planes de recuperación ante desastres, DRPs, vías en general, que nos dan estos frameworks como ISO 27001. A nivel de protección de datos, que en realidad es el core que debemos proteger, ya veremos en el concepto de seguridad en profundidad, pues la nube tiene un diseño de seguridad integral, como ya lo hablamos, para tener controles de acceso sólido, cifrado, datos en reposo y en tránsito, controles de prevención para la pérdida tipo DLP. Obviamente esto, como lo vemos en este ambiente SaaS, pues podemos tener acceso desde donde sea conectados a Internet, pero con unas medidas seguras y unos medios seguros para la protección de estos datos. Y lo principal, que también es algo muy importante, es el cumplimiento regulatorio. Los grandes proveedores de nube, OSI, Azure, GCP en general, cuentan con estándares de cumplimiento internacionales de la industria y se someten a verificaciones independientes muy rigurosas y continuas de todos sus controles, tipo PCI DSS, que se usa para el tráfico de tarjetavientes y transaccionalidad bancaria, las certificaciones SOC 1, SOC 2, SOC 3, que todos los proveedores de nube típicamente se certifican para tenerlos, la ISO 27001, 27017 como hablamos, o 018. Entonces, todo este cumplimiento nos da a nosotros una garantía de que estos proveedores de nube sí nos aportan un nivel de seguridad mucho más avanzado que un nivel on-premise o que un nivel descentralizado. Y a nivel de escalabilidad y resiliencia, pues sabemos que la nube funciona como multitenant o multi-region. Las regiones en distintos continentes nos ayudan a tener la disponibilidad. Digamos, si tenemos en OSI una región en Chile, una región Bogotá y una región Canadá, pues podemos hacer un deployment en el cual si nos falla Chile o nos falla Bogotá, en prácticamente segundos podemos migrar a Canadá o a otra región. Entonces, esto nos da una escalabilidad y una resiliencia bastante grande para el core del negocio. Las nubes típicamente nos están entregando el 99.5 o superior de disponibilidad de servicio. Listo, entonces ya viendo este contexto de beneficios, vamos a ver, para finalizar, cuáles serían esas buenas prácticas que al implantar un modelo SaaS bien implantado, puede ser un modelo muy exitoso, muy seguro y muy confiable para trabajar en este ecosistema de cobranzas. Las buenas prácticas se definen en 5 ámbitos: la gestión de identidad y accesos, los controles a nivel de detección, la protección de toda la infraestructura que está soportando todas nuestras aplicaciones, bases de datos y demás, la protección de los datos, que es el core principal, y nuestra respuesta a incidentes en cuanto pase algún tipo de incidente. Vamos a brevemente explicar cada una de estas de manera rápida. A nivel de gestión de identidad y accesos, la buena práctica nos dice a nivel de ISO 27001 de NIST que siempre debemos definir grupos, roles y políticas. El objetivo en un directorio activo o en una autenticación centralizada es que definamos grupos y a esos grupos le implantemos
los roles y las políticas específicas, no a usuarios sueltos, porque quedarían usuarios con permisos por ahí diferenciados y eso no es una buena práctica. Entonces, siempre, si tenemos un grupo de administradores, a este grupo de administradores le implanto las políticas de administración. Por ejemplo, el grupo de seguridad tendría unos perfiles más altos que, por ejemplo, un usuario normal que solamente tenga que consultar la parte comercial o la parte administrativa. Entonces, esos grupos y roles y políticas es una excelente práctica que se puede hacer y que a nivel de las aplicaciones que se manejan en una solución SaaS, con integración de servicios se pueden hacer muy fácilmente, son deployments muy sencillos. Permisos granulares. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un repositorio documental, el cual centralizado lo pudieran consultar la casa de cobranzas, el call center, los gestores en terreno, cualquiera que accedan a través de una app en su celular o a través de una aplicación en la casa de cobranzas o en la entidad bancaria. Podemos darle permisos granulares para que solamente tengan permisos de edición, de vista o permisos de lectura a usuarios puntuales. Ese es el objetivo de poner permisos granulares para que el usuario solamente acceda a lo que requiere, cuando lo requiere y en el momento que lo requiera. Aplicar el principio de mínimos privilegios es vital. Siempre la idea es que el usuario tenga lo básico. Si ya en el ejercicio de sus funciones el usuario va escalando de privilegios, se le van aplicando al grupo al que el usuario pertenezca, pues siguiendo esta lógica de buenas prácticas. Habilitar múltiples factores de autenticación. Como ustedes saben, los múltiples factores de autenticación se definen por tres cosas: lo que la persona conoce, lo que la persona es y lo que la persona tiene o el usuario. Entonces, en este caso, pues casi todos conocemos un usuario y password y tenemos, digamos, una aplicación tipo Microsoft Authenticator que nos dice un token para poder autenticar en un segundo factor de autenticación. También hay terceros factores de autenticación como una autenticación biométrica, una autenticación facial que ya existe y se pueden implantar. Pero la buena práctica al menos es implantar usuario y contraseña una aplicación de autenticación con token para que tengamos un segundo factor de autenticación como mínimo. El tema de contraseñas, pues es algo que ya se ha venido repitiendo, que ya no es muy común, pero igual se sigue presentando el tema de la rotación de contraseñas. Y la integración con directorios a usuarios existentes. Entonces, centralizar la autenticación es vital, con un directorio activo a través de un SAML, a través de un LDAP, para poder trabajar de manera centralizada y que el usuario solo tenga un usuario y una contraseña para acceder a sus diferentes aplicaciones. Perfecto. En cuanto a controles de detección, que es una gran práctica a nivel de datos, lo mejor es tener visibilidad. ¿Se acuerdan de la visibilidad que hablábamos anteriormente en la nube? Pues para eso podemos tener estos controles de detección. Implementar obviamente logs de auditoría, habilitar el monitoreo continuo, sea con herramientas integradas que nosotros tengamos tipo Zabbix o Grafana, como el ejemplo que les daba, o con las herramientas que la misma nube nativa nos pueda dar. Implementación de dashboards. Los dashboards son vitales para que quien esté monitoreando tenga toda la visual de los servicios, la infraestructura, los procesos y pueda estar monitoreando y alertando si llega a haber algún tipo de falla. Y analizar los eventos. Si logueamos, autenticamos y almacenamos, perdón, eventos, la idea es que hagamos un análisis de ellos para mirar comportamientos, estadísticas, posibles vectores de ataque, posibles comportamientos anómalos. Si no, pues no hacemos nada si los guardamos y no los analizamos. A nivel de protección de la infraestructura, es donde viene lo que les hablaba del concepto de defensa en profundidad, que no solamente es un concepto para protección de infraestructura, sino es en general un concepto general de la seguridad, que es un concepto de defensa en profundidad. Esto es como si fuera por capas de seguridad, como si fuera una cebolla que tuviera capas y entre más capas hacia adentro, pues está lo más importante a proteger, que son los datos. Pues como ven, a nivel interno, los datos los debemos proteger con controles de acceso lógico, que ya los hablábamos algunos, con autenticación MFA, múltiples factores y demás, con cifrado de datos, tanto en almacenamiento, en las bases de datos, tener procesos de backups automatizados que cifren los datos de inmediato, procesos a nivel de automatización con MDMs en los equipos finales, que también son una puerta muy grande
de posibles ataques, cifrar los discos de los equipos finales, que con una integración, por ejemplo, con un Microsoft 365 se puede integrar con el cifrado nativo de Microsoft, que te da una llave de cifrado que tú puedes centralizar en una consola, y cuando se pierde ese dispositivo le puedes eliminar todos los datos sin necesidad de que se recupere el dispositivo ni se expongan esos datos que están alojados allí. A nivel de sistema, que es como el mantenimiento de la segunda fase, la buena práctica es que tengamos imágenes, le saquemos imágenes recurrentes, imágenes es una copia completa de la máquina para que la saquemos y mantengamos este tipo de backups para poder, en caso de que nos falle o nos ataquen esa maquinita, podamos respaldarla rápidamente y aislar lo que nos han atacado de la red. El parchado y la actualización es algo vital y que se puede automatizar en estos ejemplos, en estos esquemas SaaS para que los parches del sistema operativo, los parches de aplicación, los parches de complementos tipo Java, tipo Adobe, cualquier tipo de complemento se hagan de manera automatizada y se mantengan con las últimas versiones que nos parchan vulnerabilidades completamente. Y obviamente definir roles y usuarios, como lo hablábamos anteriormente, claros, permisos granulares, roles de administrador aparte, roles de usuarios comunes aparte y generar toda la gestión de identidades de la que ya hablamos. A nivel de red, debemos definir listas de controles de acceso, que son las clásicas ACLs que hacíamos antes en los switches on-premise. Aquí en la nube, en un modelo SaaS, también podemos hacer esas ACLs. También podemos evitar puertos, exposición de puertos innecesarios, que es algo muy común. Entonces, hacerle un hardening, un aseguramiento a las máquinas a nivel del sistema operativo para no tener puertos y también a nivel de red para no tener, digamos, ningún tipo de exposición de segmentos de red o algo adicional que no necesitemos acceso. Evitar el acceso directo desde las aplicaciones a Internet. La buena práctica nos dice que tengamos el frontend en un segmento de red y backend, un Apache o un Tomcat detrás, en otro segmento de red distante detrás, el frontend detrás de un WAF y el backend detrás, obviamente, de toda esta seguridad a nivel de red y sistema y datos. Cifrar los canales con autenticaciones tipo TLS, SSL, montar VPNs, site-to-site, si es que no tenemos un bucket asegurado con cifrado, que es pues, lo más común ahora en SaaS, que tengamos es buckets para transaccionabilidad asegurados con cifrado de información y con todos los perfiles de seguridad de los buckets que ya las nubes a nivel SaaS pues tienen. Implementar WAF para defendernos a nivel de aplicaciones, a nivel de aplicación, seguridad de aplicaciones a nivel de capa 7 donde tengamos la protección en general de la aplicación, de los ataques que hablábamos anteriormente, tipo XSS, cross-site scripting, inyección de código tipo inyección, SQL injection, defacement o redireccionamientos. De eso nos protege un WAF y de eso nos ayuda este concepto de seguridad en profundidad. En cuanto a la protección de los datos, que es lo vital, la idea es cifrar los datos, que ya habíamos hablado, protección de datos tanto en reposo como en tránsito, que lo tocamos rápidamente, y las copias de seguridad. Un proceso automatizado de backups es la mejor práctica, donde esas réplicas queden ubicadas en un lugar, en un tenancy distinto, y ojalá en un tenancy distinto geográficamente. Se hace la copia en Chile y se guarda en Bogotá, por ejemplo, en cualquiera y se hacen las copias cifradas y la transmisión de esos datos vaya cifrada. Y a nivel de gestión de incidentes, ya para finalizar, es importante porque la seguridad no se va a poder garantizar al 100% en ningún ambiente, pero si tenemos unas buenas medidas podemos mitigar la mayoría de riesgos, pero siempre pues, nos pueden presentar incidentes. Entonces, a nivel de incidentes, tener unos framework como ISO 27001, como NIST, como los CVEs, para identificar los incidentes y problemas, clasificarlos definir workflows o flujos de trabajo para poder accionar y meter acción en el tema de la gestión y solución de incidentes, la mitigación, el aislamiento de lo que esté afectado, obviamente el posincidente en temas de informática forense, revisar los vectores de ataque y demás. Y la automatización de remediaciones, que por ejemplo, como les hablaba, era el tema de automatizar parchado. Si automatizamos parchado de sistemas operativos, de complementos, de equipos de cómputo de usuario final, de todo el software que están usando esos equipos, pues
empezamos a mitigar un mundo de vulnerabilidades de manera automática sin que tengamos tanta intervención más que un monitoreo. Y lo importantísimo es simular. Allí es donde aparecen los DRPs, que son los planes de recuperación de desastres, los planes de continuidad del negocio, donde podemos hacer simulaciones de si nos atacan, cómo nos comportamos y mi flujo de trabajo y mi gestión de incidentes, cómo funciona ante un ataque simulado, pero que parezca muy real. Y como último tip a nivel de gestión de incidentes y a nivel general de aseguramiento de nuestra infraestructura, como preparación y respuesta a incidentes y como protección total de nuestra infraestructura, es una muy buena práctica hacer pruebas de ethical hacking. Los grupos de ethical hacking existen y podemos contratar un tercero o hacerlas de manera interna, que sean pruebas externas o pruebas internas, tipo caja negra, tipo caja gris o caja blanca, dependiendo del tipo de prueba, pero que se hagan pruebas a las aplicaciones, a las infraestructuras que las soportan, a todos nuestros complementos. Con eso podemos tener un escenario lo más real posible de un posible ataque, un atacante que es un ethical hacker, que nos diga, mira, tienes tal vulnerabilidad, remédiala, tienes tal vector de ataque que te puede explotar, y esas pruebas son vitales para poder tener una gestión y un aseguramiento a nivel de la infraestructura. Esto era lo que tenía para contarles a nivel de todas las buenas prácticas y la seguridad, y obviamente, pues como conclusión general de esto es que si se tiene un ambiente SaaS bien implementado, bien asegurado, con buenas prácticas de seguridad, en este ecosistema de cobranzas, sería la mejor opción para poder tener un ecosistema tranquilo, un ecosistema seguro, donde podamos trabajar de manera adecuada y donde todos los datos de todos nuestros usuarios, ya sean entidades bancarias, sean las casas de cobranza, nuestros propios usuarios finales, que son los deudores, y nosotros como compañías, trabajemos de manera segura con buenas prácticas, con automatizaciones y explotando todas las características que la nube nos da en un esquema SaaS. Entonces les agradezco a ustedes su atención. Gracias a todos y esperamos sus inquietudes en nuestros datos de contacto. Que tengan muy buena tarde y gracias por su atención.